Alicante o bruja. Esta historia me sucedió hace tanto que no puedo precisar la fecha exacta. En ese tiempo vivíamos en el estado de Guerrero, en un lugar muy pequeño donde en ocasiones se carecía de todo. Me acuerdo que no teníamos luz eléctrica, por eso nos alumbrábamos con velas o a veces nos la pasábamos a oscuras. No era algo que nos hiciera sufrir, estábamos acostumbrados a eso. Antes del anochecer, mi mamá prendía un anafre dentro de la casa, esto cuando era temporada de calor. Lo hacía porque el humo servía para espantar a los mosquitos y toda clase de bichos. En temporada de frío, metía unas brasas para que nos dieran algo de calor. Nuestra casa se componía solamente de 3 pequeños cuartos. Aunque no era precisamente un rancho donde vivíamos, sí teníamos algunos animales, entre ellos unas cuantas gallinas, un cerdo y 2 vacas, que en algo nos ayudaban para mantenernos cuando a mi papá le faltaba el trabajo. También contábamos con 2 perros, quienes eran los encargados de cuidarnos, sobre todo por las noches porque en ocasiones los coyotes se metían a nuestro terreno y rondaban los gallineros con negras intenciones. También había muchos tlacuaches. La casa estaba construida de madera y láminas ya un poco deterioradas por el tiempo. La cerca que nos dividía del monte eran solo postes con alambre de púas. De hecho, ya algunos tramos se habían caído. Por lo mismo estábamos casi a merced del ataque de cualquier animal. Sobre todo me refiero a los ponzoñosos, como las víboras que era muy común verlas en temporada de calor. Yo era tan ignorante en ese tiempo que ni siquiera sabía cuántos años tenía. Además, no era cosa que me importara. Había prioridades como comer o ayudar a mi mamá en casa, porque se encontraba embarazada ya de 9 meses, muy pronta a dar a luz. No me acuerdo haber ido nunca a la escuela. Tampoco tenía amigas con quien jugar. Una mañana sucedió algo extraño. Cuando mi papá iba a ordeñar las vacas, miró que algo se alejó deprisa. No alcanzó a ver bien lo que era, pero a él se le figuró que una víbora bastante grande de color amarillo con negro se arrastró entre los animales. Le silbó a los perros, pero no se quisieron acercar. Entonces agarró un palo y se puso a buscarla. Se asombró al encontrar el rastro porque este era de un animal bastante grande. Primero buscó con cuidado dentro del pequeño corral. Lo único que encontró fue un poco de leche tirada. Mi papá era gente de rancho y sabía muchas cosas. Por eso sospechó que lo que andaba por ahí era una serpiente de las llamadas Alicante, de esas de las cuales se sabía que se guiaban por el olor de la leche. Para confirmar sus sospechas, revisó a las vacas. Lo primero que notó fue que una de ellas no se movía. Parecía estar hipnotizada. Además, los demás animales se mostraban nerviosos. Antes de hacer reaccionar a la vaca, revisó sus ubres y se dio cuenta así que algo la había estado succionando la leche. Sabiendo que eso era algo delicado, siguió el rastro hasta fuera de nuestro terreno. Caminó por entre el monte, pero no logró encontrar la madriguera de esa víbora. Al contarle a mi mamá lo que habían visto en el corral, se preocuparon mucho, porque no sabían lo que en realidad era. También podría ser un cincuate, porque ellas eran las víboras que hipnotizaban a sus presas. Lo extraño era que ni las alicantes ni los cincuates eran del tamaño del animal que mi papá había visto en el corral. A pesar de las precauciones que tuvieron, al día siguiente volvió a suceder. En esa ocasión sí logró verla. Era un animal no más grande de 2 metros. Era una víbora, pero eso sí, su grosor era 4 o 5 veces más de cualquier serpiente del lugar. Se encontraba enredada en una de las patas de la vaca y estaba prendida tomando leche. Al igual que el día anterior, al sentir la presencia de mi papá, la víbora reaccionó con rapidez, solo que esta vez volteó a verlo. Fue extraño porque nos platicó mi papá que sus ojos no eran de serpiente, se asemejaban más a los de una persona. Luego fue como si se hubiera desaparecido. Mi papá no sabía cómo un animal tan grande pudiera tener esa agilidad. Aunque ya no veía a ese animal, caminó despacio hacia atrás. Luego de unos segundos, los perros reaccionaron y comenzaron a ladrar. Cuando mi papá entró a la casa para contarnos que la había visto, se veía muy pálido. Le dijo a mi mamá que el problema era mucho más grande de como lo imaginaban. Asustado, agarró su machete y se fue al monte.
Más tarde regresó muy serio. Nos pidió ayuda y entre los tres nos pudimos a reforzar la casa. Ver el modo en que se comportaba nos tenía nerviosas. Por lo que estaba sucediendo, ya no pudimos consumir la leche de esa vaca porque nos podíamos envenenar, o al menos esa era la creencia que teníamos. Mi papá estaba decidido a matar a ese animal antes de que atacara a la otra vaca, porque entonces ya no tendríamos de dónde tomar leche. Luego comenzó a suceder otra cosa extraña. Durante la noche se alborotaron mucho las gallinas, como si algo las anduviera persiguiendo. Así estuvieron por horas. Aquello era muy extraño, pero mi papá, al recordar el tamaño de aquel alicante, decidió no salir a investigar porque no tenía con qué alumbrar lo suficiente. A la mañana siguiente fue a revisar el gallinero. Tenía la idea de que ya no encontraría nada, o que todas las gallinas estarían muertas, regadas por todas partes. Para su sorpresa no fue así. Los animales estaban completos y con vida. No supimos entonces por qué hubo tanto alboroto. La segunda noche que eso sucedió, mi papá ahora sí decidió salir. Al asomarse, miró a los perros que no ladraban, solamente miraban hacia los gallineros. Dominando sus nervios, entró al corral y buscó con cuidado. Golpeaba las cosas con un palo para espantar a lo que anduviera ahí, pero no encontró nada. Tampoco escuchó ningún ruido extraño. Por algunos minutos caminó revisando el lugar sin encontrar nada. Regresó a la casa y nos encerramos. Eran tantos los nervios de mi papá que encendió todas las veladoras que tenía porque no se sentía seguro de estar en medio de tanta oscuridad. Cuando revisó el patio, ya durante el día, había muchas huellas de ese animal. Además de eso, las vacas estaban muy intranquilas. No tenía duda de que ese animal había estado ahí. Volvió a buscar entre el monte, solo huellas. Fue lo único que encontró. A la siguiente noche sucedió de nuevo, solo que esta vez salió con un machete para ver qué clase de animal se había metido. Pensaba que una víbora no podría ser porque ellas solo tenían actividad durante el día. Los perros estaban parados a mitad del patio sin ladrar. Apenas se acercó, escuchó un fuerte siseo, ese sonido que hacen las víboras como para hacerse notar. Mi papá, por las prisas, no se había llevado tan siquiera una lámpara para alumbrarse, pero aún así logró ver una silueta que se escondía entre los corrales y gallineros. Era ella la que hacía ese sonido. Lo extraño, lo que le hizo sentir un escalofrío, era que esa silueta no era de un animal, era de una persona. Con machete en mano se acercó dispuesto a usarlo contra quien fuera que estuviera ahí. Solo que de pronto se desapareció, confundiéndose entre la oscuridad. De nueva cuenta buscó, movió las cosas e incluso volteó hacia arriba de los árboles, y ahí no había nadie. Ya estaba pensando que quizá lo imaginaba. Regresaba a la casa, se dio cuenta que los perros seguían en la misma posición. Estaban mirando hacia los gallineros sin moverse. Con mucho cuidado los tuvo que tocar para que despertaran, porque extrañamente se encontraban dormidos. Todo indicaba que ese animal los hipnotizaba. A la mañana siguiente, mi mamá estaba a punto de dar a luz. Por eso, mi papá fue por la curandera del lugar, una señora llamada Petra. Llegó después de una hora, cuando ya se encontraba en trabajo de parto. Ella la auxilió y luego de unos minutos ya tenía un hermano. Gracias a Dios, todo resultó sin ningún contratiempo. Estaba por retirarse esa señora cuando, entre pláticas, mi papá le contó lo que estaba sucediendo en nuestra casa. La curandera se sorprendió mucho y les aseguró que eso que había visto no era un alicante ni un cincuate. Era más probable que pudiera ser una bruja, que transformada en víbora se metía a nuestro terreno buscando comida. Todos nos asustamos. La curandera comentó que en ranchos cercanos también andaba atacando un animal igual y ya habían descubierto que era una bruja. Lo peor no era que atacara a los animales, también lo hacía con las mujeres que estaban amamantando. En el peor de los casos, cuando eso sucedía, la mujer se secaba por completo. Si se descuidaban los familiares, esa bruja hasta se podía comer al niño. Según la curandera, nadie intentaba cazarla porque le tenían mucho miedo. Nos pidió a todos que cuidáramos al recién nacido porque su olor seguramente atraería a ese animal a la casa.
Yo estaba ahí cuando lo dijo. Me horroricé que algo malo les pudiera suceder a mi mamá y a mi hermanito. Cuando la señora se fue, mi papá comentó que en algo tenía razón la curandera, porque una víbora no tenía la capacidad de succionar ni podía digerir la leche. De cualquier manera, fuera lo que fuera, sabía que tenía que matar a ese animal, por la seguridad de toda la familia. Esa noche los dos se quedaron en vela, intentando que el bebé no llorara. Hasta yo me dormí ahí con ella, o al menos lo hice a ratos porque afuera se escucharon algunos ruidos que nos tenían inquietos. Además, los perros estuvieron ladrando como no lo habían hecho en mucho tiempo. Mi papá se asomaba por la ventana. Quería salir a revisar, pero a mi mamá le daba miedo que al abrir la puerta se fuera a meter el alicante o la bruja y les fuera a arrebatar al niño. Al amanecer, afuera de la casa había muchas huellas, todas extrañas, como si cientos de animales se hubieran arrastrado alrededor. Mi papá ya se encontraba muy preocupado, sin saber a ciencia cierta a qué nos estábamos enfrentando. La siguiente noche fue más tenebrosa todavía, porque a mitad de la madrugada algo muy pesado se arrastraba sobre las láminas del techo. Era tanto así que nosotros podíamos ver cómo se sumían a su paso. Mientras mi papá se paseaba con su machete por toda la casa, nosotras llorábamos espantadas. Al día siguiente, mi papá se alistó muy temprano. Le comentó a mi mamá que iría a hablar con los hombres de otros ranchos para salir a cazar a la bruja o lo que fuera esa víbora. Esto para impedir que ocurriera una tragedia. Antes de irse, me dijo que cerrara bien por dentro y que no dejara a mi mamá sola ni por un minuto. Puso uno de sus machetes en la puerta, me pidió que lo usara si era necesario, luego salió deprisa y se perdió entre el monte. A diferencia de mi mamá, que de verdad se le notaba muy nerviosa, yo trataba de verme bastante tranquila. Tenía miedo, pero le decía que nada nos podía suceder estando encerradas. Tal vez por mi corta edad no lograba medir el peligro en que nos encontrábamos al quedarnos solas con el bebé, mientras un enorme alicante andaba rondando nuestra casa. Pasado un rato, arrimé una silla y me senté a su lado. Mi mamá estaba dándole de comer al niño. Me acuerdo que cerré los ojos apenas un segundo. Fue un pestañear de ojos. De pronto desperté porque el niño estaba llorando muy fuerte. Volteé para todos lados. Me parecía que había pasado mucho tiempo. Me extrañé que mi mamá estuviera profundamente dormida. La moví y despertó con dificultad. Aún soñolienta, le dio pecho al niño y el bebé dejó de llorar. Minutos después me pidió agua porque me dijo que casi no le salía leche. Como a la media hora miré venir a mi papá. Se me hizo muy pronto porque el rancho más cercano estaría como a 20 minutos caminando, y él iba a ir a 3 ranchos. Resultaba extraño, pero mejor no comenté nada. Le contó a mi mamá que se había puesto de acuerdo con los hombres de diferentes ranchos donde había atacado esa bruja. Le tenían mucho coraje porque habían muerto 2 mujeres en extrañas condiciones, además de un bebé. Se sabía que en otros ranchos había arrasado con muchos animales. Cuando escuché a mi papá decir a cuántos ranchos había ido, supe que por lo menos había dormido 2 horas. No solo yo, al parecer también mi mamá lo había hecho. Por alguna extraña razón no nos habíamos dado cuenta cuando sucedió eso. Noté otra cosa extraña. Desde que había nacido el niño, aquella víbora no había atacado a las vacas, ni se había acercado a los gallineros. Solamente había una razón, pero en ese momento no la veíamos. Ese animal, el alicante, ya estaba comiendo. Al siguiente día, mi papá salió de cacería, por llamarlo de algún modo, y otra vez nos quedamos solas. De nueva cuenta nos volvió a pasar. Hubo unas horas del día que no supimos qué pasó. El niño esa tarde estuvo muy necio. Al revisarlo, nos dimos cuenta que su boca se estaba poniendo negra. Tal vez era el cansancio o la tensión que teníamos de que esa víbora nos fuera a atacar, pero yo me sentía muy cansada. Se me cerraban los ojos. Cuando se llegó la noche, me dormí de inmediato. Al siguiente día, mi hermano ya tenía algunas ampollas en los labios. De esos, los llamados fuegos. Tenía temperatura y no podía comer. Además, a mi mamá casi no tenía leche para amamantarlo. Por lo mismo, el bebé se la pasaba llorando.
Otra cosa extraña era que mi mamá se comenzó a adelgazar a pesar de comer de más y yo seguía teniendo mucho sueño. Mientras tanto, mi papá estaba obsesionado con cazar a la bruja o serpiente. No podía asegurar lo que era porque durante esos 2 días, según sus propias palabras, ni siquiera la habían podido ver. Y eso que eran más de 10 hombres esparcidos por el monte. Mi mamá le pidió que al siguiente día no nos dejara solas porque se sentía muy mal. Además el niño estaba enfermo. Estuvo de acuerdo. Solo que saldría en la mañana por doña Petra la curandera para que les diera un remedio. Así se pasó un día más. Esa noche no pude dormir. Se me vino a la mente la terrorífica idea de que tal vez pudiera ser el Alicante quien nos estaba durmiendo. Además era él, el que estaba dejando sin leche a mi mamá. Algo de eso pensaba, o porque mi hermano tendría su boca así. Al siguiente día, mi papá salió temprano, pero con la promesa que regresaría en unas 2 horas con la curandera. Como siempre nos encerramos, solo que esta vez agarré el machete. Como ya tenía una sospecha de lo que estaba pasando, me hice la fuerte para no dormir. Pasaron y pasaron los minutos, como a la hora u hora y media sentí que me desvanecí. Se me fueron todas las fuerzas. De hecho, hasta se me cayó el machete de las manos. Fue algo extraño y repentino. Supe que la víbora nos estaba durmiendo, porque sin ningún motivo sentía los párpados muy pesados. Volteé a ver a mi mamá. Ella ya se había quedado dormida. Venciendo mi miedo, luché con todas mis fuerzas para no quedarme dormida también. A pesar de que lo conseguí, me quedé paralizada. Sentía como si me hubiera hecho de piedra. De rato se comenzó a escuchar ese sonido de la víbora. Me había quedado con los ojos entrecerrados, pero con eso me bastaba para mirar lo que sucedía. De pronto apareció ese horrible animal. Era una cosa de verdad extraña. Tenía los ojos negros y parecía que sonreía. Con temor podía ver sus enormes colmillos. Se paró frente a mí, como para percatarse de que no la podía ver. Sacaba constantemente la lengua, pero esta, al igual que sus ojos, era como de una persona. Luego de unos segundos, lentamente se trepó a la cama. Rápido se prendió del busto de mi mamá y, mientras succionaba con fuerza, metió su cola en la boca de mi hermano para que no fuera a llorar. Así se fueron pasando los minutos más aterradores de mi vida. Me acuerdo que se me salían las lágrimas de miedo, de coraje y desesperación de que no podía hacer nada. Me sentía tan paralizada que no podía ni cerrar los ojos. Lo intentaba porque aquella era una escena tan grotesca que hasta asco me daba. Miraba a mi mamá, pero ella no se daba cuenta de nada. Ahora le doy gracias a Dios que yo no me podía mover, porque si hubiera intentado correr o defender a mi mamá con mis fuerzas, seguramente la serpiente me atacaría con toda su furia y no estaría contando esta historia, porque era un animal muy grande. El niño lloró. Entonces el Alicante volteó a verlo, enseñó sus colmillos y molesto metió más su cola en la boca de mi hermano. Quizá ya era mucho porque mi hermano se comenzó a ahogar. Era tanta mi desesperación que sin importar lo que me sucediera, hacía el esfuerzo por reaccionar. De pronto escuché la voz de mi papá. Ya estaba afuera, gritó hasta en 3 ocasiones. Como no le abrimos, abrió la puerta de un solo golpe y entró. En ese momento, la serpiente bufó amenazante. Rápido soltó a mi mamá y sacó la cola de la boca de mi hermano. Con eso, el niño comenzó a llorar. La serpiente estaba a punto de irse cuando entraron al cuarto mi papá junto con la curandera. Entonces la vieron. Sin darle tiempo a escapar, mi papá le asestó un machetazo muy cerca de la cabeza. Entonces, aquella serpiente comenzó a dar gritos humanos. Me asusté tanto al escucharla que también yo grité. De hecho, mi papá y doña Petra se sorprendieron de aquellos sonidos. Le iba a dejar caer otro machetazo, pero aquella víbora le suplicó piedad. Le dijo que la dejara ir y que jamás volvería. Sin dejar de mirarla, mi papá bajó el machete mientras que ese animal se fue dejando un rastro de sangre. Doña Petra, la curandera, nos ayudó a reaccionar. Después se encargó de atender al niño. Entre sus comentarios nos dijo que ya no nos preocupáramos, porque lo más seguro era que la bruja no volvería.
Mi papá comentó que en cuanto pudiéramos nos iríamos muy lejos de ahí. Antes de retirarse, la señora nos curó de espanto. Le dejó algunas hierbas a mi mamá y prometió regresar todas las veces que fueran necesarias para curarnos. Hasta que ya estuviéramos bien todos. De la bruja ya no supimos nada. Ni el alicante ni ninguna otra serpiente volvieron a rondar nuestra casa. De hecho, tampoco se supo que anduviera en los ranchos vecinos. Así se pasó el tiempo. Todo aquello casi se quedó solo como un mal recuerdo, una fea pesadilla. Lo que es cierto y que además siempre está vigente fueron las secuelas con las que quedó mi mamá y mi hermano. A ella le tuvieron que quitar ese pecho porque tuvo muchos problemas de salud, muchas complicaciones. A mi hermano hasta la fecha le siguen saliendo fuegos en la boca. Espíritu de la Bruja Santa. El lugar donde vivía allá por 1950 y donde me sucedió esta historia, aún en la actualidad, no es considerado como un pueblo. Con esto quiero decir, y por llamarlo de algún modo, en ese tiempo era una ranchería, o quizás solo un caserío, donde toda la gente se conocía o era familiar. Hasta la fecha, esa ranchería es conocida porque ahí hay una antigua hacienda, que por cierto se conserva en muy buenas condiciones. Las casas eran muy antiguas, altas y de gruesas paredes. Todo el lugar estaba muy poco alumbrado, con sus calles de tierra parecía un lugar olvidado. Lo que lo mantenía vivo era la estación del tren, porque durante el día llegaba gente de ranchos cercanos para abordarlo y dirigirse a la capital del estado. Cuando caía la noche, entonces era otra cosa. Como en muchas otras partes, sobre todo lugares pequeños, solitarios y alejados de las ciudades, ahí también sucedían cosas de verdad muy extrañas. Me refiero a lo relacionado con lo sobrenatural. Eran muchas las personas que aseguraban haber visto el espíritu de una mujer vestida de blanco cuando deambulaba por las calles oscuras. Especialmente a las 3 de la mañana, antes del amanecer, se perdía entre la oscuridad del monte. Eso hacía que los pocos perros que había en las calles aullaran de manera lastimera. La casa donde vivía mi abuelo, muchos años atrás, por un tiempo la habían utilizado como granero, pero después lo hicieron un pequeño hospital donde curaban a los soldados heridos, ya casi para terminar la revolución. De ahí se contaba que habían muerto muchas personas por la gravedad de sus heridas. A la gran mayoría de los soldados los atendía un médico y algunas mujeres con pocos conocimientos en enfermería. Pero a otros, los más graves, sobre todo los que tenían algún rango, los atendía la bruja del pueblo. Era muy extraño. A ella nadie la mandaba llamar, porque, como era de esperarse, no la quería el médico. Pero ni él ni nadie se atrevían a correrla. Por alguna razón, ella sola se enteraba cuando había un herido grave o un moribundo. Entonces se hacía presente, especialmente después de las 3 de la mañana. A esa hora, decía la gente del lugar, era cuando tenía más conocimiento, porque recibía la ayuda del diablo. A pesar de saber que la mujer era una bruja y que los ayudaba con el poder del diablo, a los soldados heridos eso era lo menos que les importaba. Se dejaban atender de extrañas maneras con tal de dejar de sufrir, recuperarse y seguir peleando contra los revolucionarios o regresar a casa. Menciono su manera de curar porque no lo hacía con simples brebajes o pasándoles unas hierbas por el cuerpo y ya, mucho menos utilizaba herramientas quirúrgicas como lo hacía el médico, quien se jactaba de su preparación. La bruja, que siempre vestía de blanco, cortaba la piel con sus uñas, introducía sus manos para extraer balas o para sanar órganos destrozados. Luego los cosía con aguja e hilo. Todo esto sin causar dolor. Lo hacía bajo la mirada llena de envidia del médico y las enfermeras. También acomodaba huesos dislocados o rotos. En su gran mayoría rescataba a los hombres de las garras de la muerte. A cualquier otra persona que hiciera eso la llamarían milagrosa o santa, y quizá ahora mismo tuviera un altar. Sabiendo que esa señora que los curaba era una bruja, eso no iba a pasar. Pero sin importar lo que pensara la gente, los mismos soldados la comenzaron a llamar la Bruja Santa.
Atendiendo a los soldados se pasaron algunas semanas. Cuando se recuperaban, los hombres en agradecimiento pasaban por su jacal que se encontraba muy metida entre el monte. Ahí le dejaban algún presente, o simplemente la visitaban para agradecerle el haberlos curado. Eso era en cuestión de los soldados, porque también atendía a toda la gente que acudía a ella, ya fuera por costumbre, ignorancia, o simplemente porque no contaban con el suficiente dinero para pagarle al médico, quien no atendía a nadie que no pagara. En una ocasión llegaron 4 hombres a la hacienda, traían a su capitán herido de bala, muy grave. Lo habían llevado precisamente ahí porque habían escuchado de la bruja. Extrañamente, ella no se presentó como siempre lo hacía cuando había un herido al borde de la muerte. Entonces aquellos hombres preguntaron dónde podían encontrarla y fueron por ella. Con armas en mano y hasta con insultos la llevaron de mala manera. Cuando llegaron les dijo que el capitán ya había muerto. Amenazándola con sus armas, le exigieron que lo reviviera sin importar que tuviera que recurrir a la magia negra o al poder del diablo para conseguirlo. Ella les advirtió en varias ocasiones que lo intentaría, pero si no se lograba, el espíritu del capitán quedaría vagando para siempre. Eso del espíritu era evidente que a los soldados no les importaba. Mientras uno de ellos le apuntaba a la cabeza, ella le hizo unos rituales extraños al cuerpo sin vida de ese hombre. Invocó algunas entidades oscuras, fuerzas que no eran de este mundo, pero al paso de los minutos no hubo respuesta favorable. Les informó que revivirlo era imposible porque ya tenía varias horas de muerto. No había nada que hacer. 3 de aquellos hombres bajaron sus armas resignados a la baja de su capitán, solo que uno de ellos, el más joven, le disparó a la mujer hasta en 4 ocasiones. La bruja se quedó parada mirándolos sin siquiera moverse, sin que le saliera una gota de sangre. Les aseguró que el espíritu del capitán estaba perdido y no descansaría en paz por los rituales que le había hecho. Además que eso había sido culpa de ellos y lo iban a pagar. Fue tanto su miedo de verla así como si nada, o quizá su coraje, que los otros hombres también le dispararon a quemarropa hasta que la mujer cayó al suelo. Todavía así, tirada donde estaba, seguía hablando y no dejaba de mirarlos. Por eso le dieron el tiro de gracia. Ahí quedó aquella mujer, muerta. El médico no se preocupó por revisarla. Con una sonrisa ordenó que la sacaran del improvisado hospital, mientras que al capitán, que nadie conocía, lo enterraron con honores en el panteón y le colocaron una gran cruz que sobresalía de todas las demás. A ella, en cambio, a la señora que curaba sin que se lo pidieran, a la que ayudaba sin cobrar nada, la llamada bruja santa, solo hicieron un pozo entre el monte y ahí la dejaron, sin una cruz o una seña. Por la gente se supo que esos hombres, los que le dispararon, quedaron muertos a las afueras de la ranchería y nadie supo por qué. Con el paso de los años, la tumba de la bruja, como era de esperarse, se perdió. Pero después de su muerte, la bruja salía de su tumba por las noches. Llegaba al lugar donde se encontraban los heridos y sin pronunciar palabras los atendía. Cuando ellos contaban que una mujer vestida de blanco los había asistido, el médico y las enfermeras no les creían. Así sucedió por mucho tiempo. Años después, cuando repartieron las tierras a los trabajadores de la hacienda, a mi abuelo le tocó gran parte de la construcción del hospital improvisado que ya estaba abandonado, aunque las personas aseguraban ver sombras y escuchar gritos que salían de ahí. Eso no fue impedimento para que mi abuelo se instalara. Desde entonces, esa fue su casa. Así se fue pasando el tiempo. Todo aquello que se contaba de la bruja ya se había quedado como un cuento. Años después, me acuerdo que, siendo una niña, junto con mis primas y primos, íbamos a visitar a los abuelos. Corríamos todo el día, jugábamos a escondernos porque el lugar era muy grande, sobre todo el patio trasero. Muchas veces escuchamos voces que salían de entre las ramas de los árboles y mirábamos la silueta de una mujer vestida de blanco que se nos escondía. Cuando en ocasiones nos quedábamos a dormir ahí, nos sucedían cosas extrañas. Ya muy entrada la noche nos jalaban las cobijas, aún estando despiertos. Cuando éramos muy pequeños eso no nos asustaba,
pero ya con 7 u 8 años escuchábamos que esas voces salían de entre las paredes. No nada más del cuarto, se escuchaba por toda la casa. Entonces supimos que ver o escuchar todo aquello no era normal. Les platicábamos a nuestros papás e incluso a nuestros abuelos lo que sucedía, pero no le daban ninguna importancia. En una ocasión sucedió algo de verdad extraño. Un miércoles por la mañana, una de mis tías llamada María se puso muy mal. Agarró un cuchillo y se puso a tirar tajos al aire. Mientras tanto, reía a carcajadas. Aunque en ese momento no tuve esa impresión, parecía poseída. Ponía los ojos en blanco, le escurría saliva mientras lanzaba horribles gritos. Nosotros reaccionamos al momento, corrimos a escondernos asustados para ponernos a salvo. Desde donde estábamos podíamos ver todo lo que sucedía. Entre el novio de mi tía y el abuelo trataban de contenerla. Les era difícil porque presentaba una gran fuerza. Otra de mis tías, además de mi abuela, salieron a ayudar. Aún así batallaban con ella, hasta que por fin lograron amarrarla para que no se hiciera daño, porque intentaba golpearse con las paredes. Me acuerdo lo que gritaba una y otra vez. Decía maldita bruja, solo que lo hacía con una voz que no era la de ella. Decían que seguramente se le había metido un espíritu inmundo de los muchos que habían quedado en ese lugar. La encerraron en su cuarto, así amarrada como estaba. Hasta donde nos encontramos escondidos se podían escuchar sus horribles blasfemias. Maldecía a Dios, a todas las personas involucradas en su muerte y en su perdición. Para que no siguiéramos escuchando, esa noche no nos permitieron dormir ahí porque mi tía se la pasó gritando groserías, siendo que ella era una mujer muy educada. La mayoría de nosotros vivíamos a unas cuantas casas de ahí. Por eso, toda la noche pudimos escuchar sus gritos. A la mañana siguiente se reunió toda la familia. A nosotros nos mandaron al patio de enfrente porque iban a hablar los adultos. Por eso, muy poco pudimos oír. Desde donde estábamos, podíamos oír gritar a la tía María. De lo poco que nos enteramos fue que por la noche se habían escuchado muchas cosas que se caían o que alguien las arrastraba. Además de eso, los perros corrían de manera desesperada, y ya por la mañana, cuando se levantaron, encontraron a todos los pájaros muertos dentro de sus jaulas. Decían que algo, como una fuerza extraña, había invadido todo el lugar. Les pidieron a todos que por el momento no mandaran a los más pequeños porque podría ser peligroso. Lo primero que hicieron ese día fue llevar a un médico, quien, al no saber lo que le pasaba, le recetó solo unos calmantes. Eso en parte ayudó porque mi tía María dejó de gritar, pero las cosas paranormales que sucedían en toda la casa cada vez eran más fuertes y preocupantes. A pesar que mi tía se encontraba amarrada, se abrían las puertas de su cuarto de par en par. Después se azotaban sin hacer tanto aire. Además, jugaban con el foco, prendiéndolo y apagándolo. Sobre todo lo hicieron durante la noche. Pero la tía estaba sola y amarrada. Ella no lo podía hacer. En mi casa se comentaba que la cara de mi tía María se estaba transformando. De hecho, hasta su voz se había vuelto mucho más gruesa, y las cosas que gritaba eran para asustar a cualquiera. Por la noche se la pasaba hablando con alguien. Nadie se atrevía a ir a asomarse pensando que ese alguien pudiera ser el diablo. Sabiendo que podría ser algo relacionado con el demonio, mi abuelo se fue al pueblo más cercano para conseguir un cura. Este accedió a ir, pero ya que pasara el domingo, porque tenía mucho trabajo. Así se pasó otro día más, lleno de situaciones paranormales. Sabíamos que durante esos días la tía María no había comido nada, pero se encontraba tan delgada que pareciera que tuviera semanas sin hacerlo. Tampoco tomaba agua, por lo mismo lucía muy mal. Nadie comentaba nada, pero todo apuntaba que pronto dejaría este mundo. Su piel ya se miraba seca, opaca, llena de moretones y no tenía brillo en sus ojos como si se hubiera quedado ciega. En varias partes de su cuerpo le habían salido cicatrices de diferentes heridas, parecían machetazos e incluso balazos. Todos los primos teníamos la curiosidad por saber qué sucedía. Por eso, el sábado por la mañana fuimos a saludar a los abuelos para ver qué averiguábamos. Sí nos recibieron bien, pero no nos dejaron entrar al patio donde se encontraba el cuarto de mi tía.
La cerca trasera colindaba con la casa de uno de mis primos. Entonces nos pusimos de acuerdo para meternos por ahí cuando fuera de noche, y así, sin que nos vieran, enterarnos qué estaba sucediendo con ella porque ya no se escuchaba ni siquiera gritar. Desde las 8 de la noche comenzamos a espiar la casa de los abuelos. Cuando apagaron todos los focos, fue como una señal para que entráramos. Éramos 5 primos, 3 hombres y 2 mujeres. Yo era de las más chicas, algunos por un hueco que había, otros brincando la cerca de madera, pero todos nos metimos. Caminamos tratando de hacer el menos ruido posible. Solo algunas veces habíamos pasado por ahí. Apenas íbamos a cruzar el patio cuando vimos un manto blanco que parecía flotar. Se dirigía al cuarto de mi tía María. Fue tan de repente que no nos dio tiempo de correr a escondernos, ni siquiera de asustarnos. Lo único que hicimos fue pararnos detrás de unas tablas. Así la miramos pasar despacio. No pudimos reaccionar ni supimos qué hacer, porque nunca habíamos visto una cosa así. Por miedo ya no nos acercamos. A lo lejos mirábamos que esa figura blanca entraba y salía del cuarto de la tía María. Parecía que alguien la rechazara. De pronto comenzaron a salir algunas sombras como si estuvieran formadas por humo gris que apenas se podían detectar. Esas sombras eran figuras muy raras. Formaron pequeños remolinos. Luego salieron disparados para arriba del techo. Ahí estuvimos escondidos como por 5 minutos, esperando a ver qué más sucedía. Después de escucharse un grito espantoso, aquella figura blanca salió despacio y se dirigió hacia donde estábamos escondidos. La primera reacción que tuvimos fue correr. De hecho, uno de mis primos lo hizo. Los demás nos quedamos congelados, ya no corrimos porque aquella silueta nos hubiera visto. Solamente nos agachamos entre las maderas. Cuando iba pasando aquel manto blanco, pudimos ver que no era un cuerpo de carne y huesos. Se trataba del espíritu de una mujer. La miramos como recorrió todo el patio sin que le estorbaran las plantas ni los árboles. Cuando se perdió entre la oscuridad, corrimos a la casa de nuestro primo. Lo más rápido que pudimos, cruzamos la cerca de madera y cada quien se fue para su casa sin siquiera despedirnos. Por lo que habíamos visto esa noche, no podía conciliar el sueño, porque me la pasé asomándome por la ventana, imaginando que esa mujer vestida de blanco que parecía flotar andaba en el patio de mi casa, tal vez buscándome. El domingo por la mañana supimos que mi tía María había mejorado, entonces fuimos todos a enterarnos. Nos habíamos puesto de acuerdo para no decir que nos habíamos metido al patio, pero ya sabiendo eso decidimos contarlo. Después de platicarle a la familia que habíamos visto a aquella mujer de blanco y lo que había salido de su cuarto, el abuelo nos dijo a todos que el día anterior ya no aguantaba ver a mi tía como se estaba consumiendo. No podía esperar al lunes para que fuera el padre a bendecir. Entonces, antes de que se hiciera de noche, se metió al monte, caminó sin rumbo por unos minutos. Luego invocó al espíritu de la bruja santa para que la ayudara a sanar. Nos confesó que estaba seguro que lo haría porque ya otras veces la había invocado, cuando alguien de la familia se había puesto de veras mal y siempre había acudido. Platicó que desde adentro de la casa miraron cuando la bruja se metió al cuarto. Parece ser que tuvo una lucha con alguien, porque se escuchaba que todos los muebles cambiaban de lugar. Adentro de la casa sucedieron también algunas cosas inquietantes. Se escucharon gritos y se cayeron algunos cuadros. Además, sintieron algunas presencias que corrían por todos los cuartos. Así lo hicieron hasta que se fue el espíritu de la bruja. Luego, mi tía María salió de su cuarto tambaleante. Se encontraba desubicada sin saber lo que había sucedido. No recordaba nada. No tenía conciencia desde que la amarraron porque traía un cuchillo. Mis abuelos no supieron quién la había desamarrado. Cuando salieron para ayudarla, lo único que decía era que había tenido un horrible sueño, donde el espíritu de un hombre con uniforme militar se le había metido. En ese momento sintió una opresión en el pecho, además de mucho odio y miedo. También dijo que miraba todo de color rojo. La voz de ese hombre pasaba por su garganta diciendo cosas que ella no podía contener. Cuando más mal se sentía, tuvo el presentimiento de que alguien se aproximaba. Era algo que le provocaba miedo.
Después miró a una mujer vestida de blanco que le habló por su nombre. A esa mujer le brillaban mucho los ojos. Sin dejar de mirarla, le había impuesto las manos. Solo así se había sentido mejor. Aseguraba haber visto algo que salió de su cuerpo y que la hizo temblar. Al verlo bien, se dio cuenta que era la figura de un hombre quien la miraba con mucho odio. Luego se hizo pedazos y desapareció. Ya a media mañana nos permitieron pasar a verla, y de verdad que había mejorado. No se encontraba en su cuarto, aunque todavía estaba en cama y se veía muy mal si nos reconoció a todos. Uno de mis primos se asomó a su cuarto. Lo único que nos dijo fue que todas las cosas se encontraban volteadas al revés. Tuvieron que pasar semanas para que se recuperara. Debo de aceptar que a partir de ahí ya nada fue igual con ella porque no nada más yo. Todos los primos le teníamos miedo, creo que hasta nuestros papás. También, a partir de ese día y durante mucho tiempo no volvimos a quedarnos a dormir en su casa. Después de todo, aquella señora que la había curado no dejaba de ser una bruja. No supimos si todas aquellas manifestaciones que mirábamos desde muy niños fueron los espíritus de los soldados muertos, o siempre fue la presencia de esa mujer que rondaba la casa. Lo cierto es que mi tía María mejoró. Además de eso, el lunes se presentó el padre para bendecir todo el lugar, especialmente su cuarto, aunque ya nadie lo usó. Nosotros jamás volvimos a mirar nada extraño en el patio trasero. Además, ese ambiente pesado que había desapareció. Pero en las calles o entre el monte, la gente seguía asegurando ver a aquella señora vestida de blanco que para caminar no tocaba el suelo. Desconozco si alguna vez encontraron su tumba. En la actualidad, mis abuelos hace muchos años que murieron. También mi tía María ya murió. La casa sigue en pie. Mi otra tía, quien es ya muy grande de edad, sigue habitando la casa, acompañada por una de mis primas y su hijo. Ellos platican que por las noches la escuchan platicar con alguien. Cuando le preguntan, ella solo dice que habla con su hermana, mi tía María, pero algunas veces han creído ver a una mujer de blanco que se pasea por la casa. Yo por lo menos una vez al año procuro visitarla porque vivo en una ciudad bastante lejana. Cuando me quedo a dormir ahí con ellas, me vuelven los recuerdos de todo lo que ahí vivimos, y siempre estoy con esa sensación que se me vaya a aparecer la bruja. La rezandera. Mi nombre es Beatriz. Nací, crecí y aún vivo en una pequeña ranchería de San Luis Potosí, donde parece que se ha detenido el tiempo. Nunca me llamó la atención mudarme a la ciudad como muchos lo hacían, como lo siguen haciendo. El rancho es mi vida y aquí me han de enterrar. Por mi condición humilde nunca aprendí a leer ni a escribir. Por lo mismo me dediqué a trabajar. Desde los 5 años ayudaba en la casa. Sé cocinar. De hecho soy cocinera. Cuando hay alguna fiesta me piden que prepare el mole, el arroz y la barbacoa. Sé trabajar la tierra porque ya desde los 8 años andaba en la siembra, pero sobre todo una cosa, sé rezar. Eso lo aprendí de mi madre. Ella era la rezandera no solo de nuestro rancho. La mandaban llamar de otras partes para que rezara el rosario, especialmente cuando había un difunto. Quizá cualquiera lo podía hacer, pero no solo se trataba de rezar por rezar. No era una costumbre o una tradición. Era una ayuda, una necesidad para que el espíritu del muerto no se quedara atrapado en este mundo. También era muy importante realizar bien el novenario, para conseguir el eterno descanso de los seres queridos, sobre todo los que habían tenido una muerte violenta o habían sido malas personas. Se tenía que conseguir el perdón por medio de los rezos. Siendo niña y a través de mi madre entendí el poder de la oración. Mi mamá tampoco sabía leer. Mi abuela, como había sido curandera y rezandera, le había enseñado a rezar, a levantar la sombra, a recuperar el alma después de un susto y muchas cosas así, que solo una buena rezandera podía hacer, sobre todo en esos tiempos. Cuando era muy niña no entendía qué era todo eso. Hasta los 9 años comencé a ponerle atención a lo que hacía mi mamá. Cuando la mandaban llamar para rezarle a una persona, primero preguntaba el motivo de la muerte,
Después se lavaba muy bien las manos y se recogía el cabello. Se ponía a decir algunas oraciones mientras se vestía de negro. Agarraba su rosario con cuentas de madera. Luego salíamos deprisa, aunque a mí me dejaba encargada con una comadre suya. Tendría tal vez 10 años cuando empecé a acompañar a mi mamá a rezarle a los muertos. Era todo un ritual y debería seguir siendo así. Quizá para esto se debe de tener un don. Si es así, yo lo tenía, porque miraba cosas que los demás no podían ver, ni siquiera mi mamá. Una mañana nos llegó un rumor. Se sabía que en uno de los muchos ranchos había una persona embrujada. Se encontraba muy enferma y nadie sabía lo que tenía, o al menos eso era lo que decían los familiares. Sabíamos que pronto le hablarían a mi mamá. No le gustaban ese tipo de difuntos porque podían tener la cosa mala. Por eso hacía todo por evitarlos, solo que a veces era imposible. Me acuerdo que días después fue la primera vez que acompañé a mi mamá. Fuimos a rezarle a una señora de ese rancho vecino. Lo tengo bien grabado. Fueron a pedirle el favor. Aunque se acostumbraban 3 días de velación, solo sería esa noche porque el cuerpo de la señora, según los propios familiares, ya olía muy mal. Mi mamá, sospechando que pudiera ser la embrujada, les preguntó cuál era el motivo de la muerte. Para saber qué clase de rezos añadir, las personas no le supieron dar razón, alegando que no había ido con ningún médico. Después de pensarlo un poco, les dijo que iría. No quería que yo la acompañara, solo que ya me lo había prometido. Serían como las 8 de la noche cuando salimos. Caminamos por una vereda que cortaba el monte. Lo hicimos como por 20 minutos. Mi mamá se notaba muy nerviosa. Por lo mismo, todo el tiempo fuimos en silencio. Yo, al contrario de ella, tenía emoción de acompañarla por primera vez. Supe que ya íbamos a llegar al velorio porque, a lo lejos, allá entre la oscuridad, se escuchaba el llanto de las mujeres. Cuando llegamos, unos hombres que se encontraban tomando frente a una fogata, saludaron y nos hicieron pasar a un cuarto apenas alumbrado con una lámpara de petróleo. Esto lo digo con todo respeto. El olor a muerto era evidente. No se podía identificar a las personas porque vestían de negro, sobre todo las mujeres que iban a rezar. Además, traían puesto un velo sobre la cara. Tal vez los familiares de la difunta eran muy humildes porque el cuerpo no estaba en una caja. Se encontraba sobre una mesa. Solamente tenía 2 veladoras al lado de los pies. En el suelo, a un lado de ella, había una cruz hecha de cal. Tenía unas cuantas flores, un vaso de agua y una veladora. Por el lado de la cabeza estaba una cruz blanca. Tenía el nombre de la difunta con letras negras, bastante grandes. Las lloronas guardaron silencio y mi mamá comenzó a rezar. El ambiente era muy raro. Las personas rezaban deprisa como si ya quisieran terminar. Ya que me acostumbré a la oscuridad, me di cuenta que al inicio de cada misterio el cuerpo de la muerta se estremecía. Aunque la señora se encontraba envuelta en una sábana blanca, podía ver sus movimientos. Yo me acuerdo que volteaba a ver a las demás mujeres para saber si también ellas la veían cómo se movía, pero todas rezaban agachadas, algunas confundidas entre la oscuridad del cuarto. Durante el rosario escuchaba un sollozo en medio de los Padres Nuestros y las Aves Marías. Me di cuenta que quien lo hacía era una señora que se encontraba a un lado de la muerta. Esa señora ni siquiera rezaba, se tapaba la cara con sus manos y lloraba. No sé por qué me llamaba tanto la atención si estábamos en un velorio. Como a la hora se terminó el rosario, antes de despedirnos pasamos a dar el pésame a los dolidos. Y para que mi mamá se pusiera de acuerdo con los familiares, la hora que sería el inicio del novenario la noche siguiente. Fuimos abrazando a las personas, al llegar con la señora que estaba muy junto al cuerpo de la difunta. Mi mamá se pasó de largo. Yo sí me acerqué con ella para abrazarla. Toqué su hombro, se quitó las manos de la cara. Luego, lentamente volteó a verme. Pude darme cuenta de su tristeza, pero además miré que estaba demasiado pálida, sin brillo en sus ojos. Al intentar abrazarla, solo abracé el aire porque ya no estaba. Sorprendida, busqué para todas partes, no estaba. Fue como si hubiera desaparecido. En ese momento, más que asustarme, me quedé intrigada, sin saber qué había sucedido.
Al voltear a ver a la mujer muerta, miré que era ella, esa señora. Entonces sí me asusté. En eso las mujeres comenzaron a llorar de nuevo como si se hubieran puesto de acuerdo. Me hice paso entre los bultos negros para estar junto a mi mamá. La tomé del brazo y ya no la solté. Salimos deprisa porque el olor era muy fuerte. Nos ofrecieron un café caliente con un tamal. Aunque si lo aceptamos, mi mamá les dijo que tenía prisa por retirarse. Entonces nos prestaron un jarro. Mientras todas las mujeres de negro comenzaron a salir, se nos acercó una señora, al parecer hermana de la difunta. Le pidió de favor a mi mamá si se podía quedar a acompañar el cuerpo en lo que les daban de cenar a los asistentes. Mi mamá aceptó. Aunque no me lo dijo en ese momento, las personas cuando mueren en circunstancias extrañas no se deben quedar solos durante el velorio, porque, según las creencias, llega el diablo y se lleva el alma, en algunos casos, e incluso hasta el cuerpo. Entramos de nuevo a ese cuarto oscuro. Ya no había nadie, pero sí una sensación de que alguien nos miraba. Mi mamá se puso a rezar en voz baja. Yo no le quitaba la vista al cuerpo de la señora, aunque me daba miedo que se volviera a mover. Después de una hora nos retiramos. Apenas nos habíamos metido al monte, me preguntó qué me había pasado. Todavía asustada, le dije de la mujer que se había desaparecido. Algo sorprendida comentó cuál mujer, porque ella no la había visto. Al contarle que esa señora resultó ser la muerta, me pidió que caminara deprisa. Mientras lo hacíamos, yo sentía que alguien venía detrás de nosotras. No me pude aguantar y volteé. A lo lejos se alcanzaba a distinguir un bulto negro que venía a toda prisa. Era la silueta de una de aquellas mujeres que se cubrían hasta la cabeza. Sentí que la sangre se fue y se me resecó la garganta. Como pude le dije a mi mamá que alguien venía. Entonces también volteó. Luego de unos segundos me aseguró que no veía a nadie. Apunté con mi dedo para decirle que ahí estaba esa mujer. Yo la podía ver. Me agarró de la mano. Me pidió que caminara sin voltear y así lo hicimos hasta llegar a la casa. Antes de entrar, no sé por qué lo hice. Volteé de nueva cuenta y ahí venía un poco más cerca de nosotros. Ni aún así pude verle la cara. Apenas logramos cerrar la puerta. Mi mamá comenzó a buscar unas hierbas que siempre usaba después de rezarle a un difunto, porque era necesario barrernos para eliminar las malas energías y deshacernos del muerto si es que se nos hubiera pegado. En eso estaba cuando comenzaron a tocar la puerta. Nos quedamos en silencio. No podía imaginarme otra cosa. Era esa mujer la que nos seguía. Nos barrimos deprisa con aquellas hierbas hasta que dejaron de tocar. Esa noche me enseñé a hacer unas oraciones de liberación para que nos la hiciéramos mutuamente, porque la difunta esa que acabábamos de visitar al parecer sí era aquella señora que había sido embrujada. Estar cerca de una persona así siempre resultaba peligroso. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces porque creí oír que tocaban la puerta así como lo había hecho esa mujer. Me quedaba despierto un rato. Cuando me lograba dormir me volvía a suceder. A media mañana se presentaron de nuevo esos hombres para hacer el recordatorio del novenario. Ya por la noche no me quise quedar sola mientras mi mamá se iba a rezar el primer rosario. La verdad tenía miedo por lo que habíamos visto. Le insistí tanto hasta que estuvo de acuerdo en que la acompañara. Antes de salir nos pusimos unos escapularios benditos. De nueva cuenta, caminamos rumbo a aquel rancho, esta vez temerosas no solo de lo que podría haber en esa casa donde se había velado a la embrujada, también por lo que nos podía salir por el camino al regresar. A manera de precaución, ahora sí nos llevamos una pequeña lámpara. Cuando llegamos a ese rancho, pensábamos que nos habíamos equivocado de horario porque no había gente, solo 3 familiares. Nos pasaron al mismo cuarto donde la habían velado. Ahí donde estaba la cruz de cal, esa que servía para retener la sombra del difunto por 9 días entre nosotros, mientras su alma luchaba por ganar el cielo. Ahí adentro todavía se podía sentir una extraña sensación. Mi mamá comenzó a rezar. Solamente estábamos nosotras 2 solas porque ni los familiares nos acompañaron. Ellos se ocuparon de sus cosas. Cuando iniciamos con la señal de la cruz,
La mesa donde habían puesto el cuerpo de la señora la noche anterior crujió muy fuerte. De igual manera que, durante el velorio, en cada misterio la mesa se movía, y al iniciar las letanías comenzamos a escuchar pasos sobre el techo. Tal vez era mi miedo, pero yo sentía mucho frío. Mi mamá rezaba casi sin parpadear. Yo, en cambio, no me podía concentrar. Cuando se rezó el último Padre Nuestro, la veladora se apagó. No nos quedamos en penumbras porque la lámpara de gas estaba prendida. Después de pronunciar el amén, todo quedó en silencio, un silencio que daba miedo. Al salir, estaban los familiares esperándonos. Le agradecieron a mi mamá por los rezos y le dijeron que la esperaban para el segundo rosario. Yo quería que les dijera que no iba a poder, ella solamente movió su cabeza de manera positiva. Todavía no entrábamos al monte y ya estábamos nerviosas. Encendimos la lámpara. Luego comenzamos a rezar mientras nos íbamos introduciendo por esa vereda. Mi mamá decía unas oraciones especiales para ahuyentar los malos espíritus. Yo le contestaba con fuerte voz, eso sí, siempre volteando para todas partes, con temor de ver a aquella mujer de negro. Cuando nos faltaban unos 30 metros para llegar a la casa, entonces la vi. Era el mismo bulto negro que venía detrás de nosotros. Por ir rezando, no nos habíamos dado cuenta que ya la traíamos muy cerca. Casi a gritos le dije a mi mamá y corrimos. De nueva cuenta nos tocó la puerta, así o más insistente que la noche anterior, y dejó de hacerlo cuando terminábamos de barrernos con las hierbas. Parte de la noche nos la pasamos rezando, porque eso ya era para tener cuidado. Al siguiente día le pedí que ya no fuéramos a esa casa, no teníamos esa necesidad. Me contestó muy firme que la difunta nos necesitaba. No estaba bien que nos negáramos a rezarle, porque tal vez estaba luchando con el maligno. Con esa angustia se llegó la tercera noche del novenario. Muy a mi pesar fuimos la tercera, la cuarta, la quinta noche. La verdad ya se me había hecho eterno el novenario, porque en cada una de esos rosarios que rezamos sucedieron cosas de verdad inquietantes. Escuchábamos voces y ruidos extraños. No preguntábamos por qué los familiares no entraban. Nos imaginábamos que era por miedo. Por si fuera poco, de regreso a casa siempre nos había seguido esa mujer por el monte, aunque extrañamente nunca nos había alcanzado. Una mañana llegó una señora conocida de mamá a visitarnos. Entre pláticas salió el tema de la señora embrujada. Le dijo que uno de sus familiares, sin especificar quién le había hecho el daño para quedarse con el rancho, estaba tan infectado el cuerpo que contrataron a unas personas para que la velaran, otras para que le rezaran, y por último también para que la fueran a enterrar. Al enterarnos de eso, mi mamá dudaba si continuar. Cuando decidió que lo haría, me pidió que ya no la acompañara, porque cada vez se ponía más peligroso y siniestro. Le dije que no la iba a dejar sola. La sexta noche fue diferente. Durante el rosario me di cuenta que esa señora apareció. Estaba parada en uno de los rincones. Por más que lo intentaba, no podía saber quién era. Solo estaba ahí, sin moverse. Me acuerdo que era tanto mi miedo que estaba sudando. Mi mamá rezó hasta terminar. Era evidente que ella no la miraba. Cuando salimos estábamos confundidos porque no se había escuchado nada más. Al decirle que ahí estaba esa mujer, comenzó a dudar. Podría ser la bruja que estaba molesta porque le estábamos rezando a la señora que le había hecho un trabajo, o era la muerta y algo nos quería decir. Igual que siempre, esa mujer nos siguió por todo el camino, solo que esta vez la escuchábamos que venía rezando el rosario. No sabíamos si lo hacía a manera de burla o con qué fin. Entramos a la casa y ella se quedó junto a la puerta hasta que terminó de rezar. Luego no se escuchó más. Todavía nos faltaban 3 rosarios más para terminar. Mi mamá me pidió que fuera fuerte porque, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, íbamos a rezar todo el novenario. Teníamos que hacerlo. Ella sentía que era su deber. Por algo la habían mandado llamar. Los rosarios 7 y 8 de verdad, que estuvieron fuertes, no dejaban rezar a mi mamá. En una ocasión le arrancaron el rosario de las manos cuando apenas íbamos en el segundo misterio. Así fue literalmente. De hecho, yo pude verlo.
En otra se le partió en pedazos, aún teniéndolo entre las dos manos. Lo bueno era que se lo sabía de memoria, por eso nunca se detenía. Seguía rezando hasta terminar. Lo más fuerte que a mí me pasó durante esos 2 rosarios fue que me estiraron los cabellos. Lo hicieron hasta en 2 ocasiones. Haciendo un esfuerzo, lo ignoré lo más que pude, pensando que ya estábamos a punto de lograrlo. El último rosario lo hizo durante el día, porque al terminar se levantaría la cruz de cal y se llevaría al panteón para regarla sobre la tumba. Así con la luz del sol estábamos más tranquilas. Además, por lo menos, yo estaba contenta de que ya íbamos a terminar. Llegamos al rancho y todo era diferente. Creíamos que ya no se sentiría aquella presencia, pero no fue así. Estaba más fuerte que nunca. Ni siquiera ese día estuvieron los familiares. Ellos nos miraban desde la distancia. Se mostraban nerviosos. Tal vez también a ellos les urgía terminar con eso. Apenas nos persignamos para empezar. A mi mamá le vino una fuerte tos que no la dejaba hablar, sabiendo que eso no era normal. Después de unos minutos me hizo una seña para que yo rezara. Al principio me temblaba la voz de los nervios que tenía. Luego del primer misterio recé con más confianza. Todo el rosario mi mamá estuvo tosiendo de una manera escandalosa. Cuando parecía que se ahogaba, volteaba a verla. Ella me decía con señas que continuara. Después de terminar el rosario, mi mamá dejó de toser. Ya más tranquila, ella continuó. Hizo todo un rito para recoger la cruz de cal porque en ella decía que iba la sombra de la difunta. Salimos de ese cuarto bastante cansadas. Los familiares le pidieron de favor que ella fuera al panteón a dejarla, porque ellos no podían, sin tantas preguntas así lo hicimos. De nuevo caminamos por una vereda todavía más estrecha. Cuando estuvimos frente a la tumba de esa mujer, había una sensación extraña. Revisamos varias veces porque era un lugar abandonado y seco. Para nada era una tumba reciente. Estaba llena de maleza crecida y las pocas flores que tenía se encontraban secas. Solo que no había duda. Ahí estaba la cruz blanca con su nombre, aquella que se encontraba en el velorio. Mi mamá me pidió que no me distrajera y que no dejara de rezar. Mientras tanto, ella fue regando la cal sobre la tierra. Igualmente, colocamos el vaso de agua y la veladora. Casi para terminar, escuché una voz muy cerca de mi oído. Fue tan inesperado que volteé asustada, pero no había nadie. Lo recuerdo perfectamente. Una mujer me dijo, reza por mí. Cuando por fin terminamos, nos encaminamos rumbo a la salida. Desconcertada me di cuenta que, por cada tumba que pasaba, escuchaba que me pedían que rezara o que les prendiera una veladora. Pero yo no veía a nadie. Estaba temblando de miedo. En ese momento no le dije a mi mamá. Lo hice hasta que estuvimos en casa. Ella, sorprendida, me aseguró que eran las ánimas del purgatorio que me pedían que les ayudara. Desde ese momento también yo me convertí en rezandera, porque mi mamá me dijo que yo tenía un don. A partir de ahí, no solo iba a algunos velorios yo sola. En ocasiones me paraba afuera del panteón y les rezaba un rosario a todos los difuntos. De hecho, hoy, muchos años después, todavía lo hago. Esto me sucedió hace más de 60 años. Mi mamá ya hace tiempo que falleció y yo ocupé su lugar por muchos años. Aunque en la actualidad hay muchas mujeres que rezan, ya no se utilizan los conocimientos ni la sabiduría de las viejas rezanderas. Piel de serpiente. Al sur de México, donde me tocó nacer allá por 1950, sucedían muchas cosas. Ahí tuve que pasar por situaciones tan extrañas que hoy en día son muy difícil de poder creer. Esta historia es una de ellas que siempre había querido compartir. Mi nombre es Carlos. En la actualidad tengo 75 años. Aunque ya pasó mucho tiempo de aquello, todavía lo recuerdo todos los días. Hoy que lo cuento, me remonto al pasado, cuando acababa de cumplir 10 años. En ese entonces vivíamos en una casa de adobe con techo de láminas viejas. Aunque el terreno era de regular tamaño, ahí solamente había 2 cuartos y una pequeña cocina. Apenas contábamos con lo necesario para subsistir. No teníamos tierra para sembrar ni suficientes animales para el día a día. Aún así, yo nunca llegué a sentir que era pobre.
Por lo mismo de esa situación en la que estábamos, cuando no había trabajo en los ranchos, mi papá se metía a cazar al monte. Todos los días salía a buscar algún venado para alimentarnos, pero si bien le iba, lograba matar una liebre. Si no, se conformaba con algunos pájaros o ratas de monte. Solo una vez había matado a un pequeño jabalí y su carne nos había durado cerca de 3 días. Yo sentía que ya tenía la suficiente edad para acompañarlo a cazar. Además, quería hacerlo, pero él no me lo permitía por las cosas peligrosas y siniestras que nos aseguraba pasaban entre el inmenso monte, a las que no me quería exponer. Nos decía a mi madre y a mí que se cuidaba mucho de los animales ponzoñosos que habitaban entre los muchos matorrales espinosos, pero sobre todo les temía a las serpientes que caminaban erguidas. Eran ellas las que se estaban acabando a los animales grandes. Por eso era muy difícil encontrar un venado, porque esas devoradoras se encargaban de ellos. Mi mamá sí entendía a qué se estaba refiriendo, pero yo no. Mi papá, por lo general, se iba a media mañana y regresaba a media tarde, siempre procurando la luz del sol. No le gustaba cazar de noche porque nos decía que, cuando el sol se ocultaba, se desataban todas las cosas malas, y un descuido podía ser fatal. Muy pocas veces lo había agarrado la noche, hacía todo por evitar eso. Cuando se le llegaba a oscurecer porque no había cazado nada temprano, entraba a la casa a toda prisa, visiblemente asustado. Mi mamá atrancaba la puerta y nos quedábamos en silencio. Yo no lograba imaginar el animal que podía perseguir a mi papá, porque era un hombre bastante corpulento. Además, andaba armado. Yo sabía que no lo asustaba cualquier cosa, mucho menos una simple serpiente. Por eso sospechaba que había algo más peligroso y que no nos quería decir. Por varios minutos podíamos escuchar que alguien andaba afuera. Aunque mi papá decía que eran las serpientes, no parecía que algo se arrastrara. Más bien eran pasos de alguien que husmeaba alrededor de la casa. Además, al día siguiente, sin que se dieran cuenta, yo buscaba rastros y no había nada, no al menos de un animal. En verdad que eso ya me tenía intrigado. Mi mamá le pedía de favor que ya no se quedara tan tarde, pero él le contestaba que no le gustaba llegar a casa con las manos vacías. Sabiendo que algo pasaba, a escondidas agarraba el machete y me ponía a tirar tajos al aire o los matorrales, imaginando que un día tendría que enfrentarme con un animal peligroso, de esos que asustaban a mi papá. Una tarde que parecía que todo iría normal, llegó mi papá herido. Nos dijo que una de esas serpientes lo había mordido para quitarle lo que había cazado, y nos enseñó su brazo derecho. Nada más al verla, supimos que no era una mordedura común. Si lo había mordido una serpiente como él decía, esta tendría que ser una bastante grande, porque la herida la tenía en la parte alta del brazo, pero alcanzaba su hombro. Nunca se había visto un animal así por los alrededores. Revisándolo más a detalle, la de él era una herida bastante exagerada. Los orificios de los colmillos eran muy grandes y estaban muy separados. Aunque nos aseguró que lo acaba de atacar ese animal hacía apenas unos cuantos minutos, ya tenía el brazo muy infectado. Mi mamá lo atendió de inmediato, lavó su herida y le dio algo caliente para beber porque le subió mucho la temperatura. Lo acostó a descansar, pero al día siguiente mi papá ya no se levantó. Por 2 días estuvo delirando. Por más que mi mamá curaba su herida con remedios caseros, esta no mejoraba. Me llamaba la atención que dentro de sus delirios le escuché decir que lo perseguía una mujer con piel escamosa, que se arrastraba y en ocasiones se trasladaba por los árboles. La describía de color negro, con una boca que casi partía su cabeza, con 2 colmillos filosos y ojos como los de los gatos. Balbuceaba que cuando era una mujer caminaba normal, pero cuando se transformaba en animal ponzoñoso se arrastraba. A mi mamá no le gustaba que escuchara todo eso y me pedía que saliera. Como mi papá tenía la fiebre muy alta, todo lo que decía yo no lo tomaba como algo verdadero. Además, lo que decía para nada era normal. Repetía muchas veces que cuando esas mujeres cambiaban de piel se volvían más peligrosas. La única manera de matarlas era cortándoles la cabeza. En una oportunidad que tuve de hablar con él, me pidió que nunca me metiera al monte cuando no hubiera sol,
porque las serpientes andaban hambrientas y desatadas. No se detenían ante nada para encontrar comida. Para tranquilizarlo, le prometí que nunca lo haría. Una mañana escuché a mi mamá muy preocupada al decirme que tenía que salir a conseguir unas hierbas que le habían recomendado. Con esa planta le cicatrizaría la herida del brazo a mi papá, pero que tenía que caminar como 1 hora a la casa de la curandera. Esa mañana mi papá se encontraba más enfermo que nunca y deliraba diciendo unas cosas muy raras. Parecía que ya estaba en las últimas. Busqué, pero no había otra alternativa. Yo tenía que ir a buscar la hierba que se necesitaba para que ella cuidara de mi papá. Además, yo caminaba más rápido. Ni siquiera discutimos tanto. No había tiempo para esas cosas. Una, porque mi papá necesitaba la cura de manera inmediata. Y la otra, si no me apuraba, me agarraría la noche entre el monte. Entonces, eso sí sería peligroso. Mi papá nunca me había prestado su arma, por eso aún no sabía disparar. Solo agarré el machete y salí envalentonado, siguiendo el camino que me indicó mi mamá. Me recalcó muchas veces que mirara lo que mirara, no me saliera de él, porque me podría perder y ella no podía salir a buscarme. Además, por las noches, el monte estaba lleno de peligros. Quizás fue un error mío preguntarle en ese momento qué era la piel de serpiente a la que tanto se refería mi papá. Lo dudó un poco, luego me dijo que era mejor que lo supiera de una vez. Esas mujeres eran brujas. Al escuchar eso sí me asusté, supe que me metería en un lugar peligroso. Mi mamá se dio cuenta de mi reacción. Me dijo que no me preocupara y que mejor ya me fuera, porque ellas, las brujas, solo salían en la noche y para eso faltaban horas. Entré al monte caminando deprisa, sabiendo que apenas tenía el tiempo justo para ir y venir. Ya tenía 10 años viviendo ahí, pero esa parte nunca la había recorrido. Pronto me di cuenta a lo que se refería mi papá cuando hablaba de animales ponzoñosos. Si acaso había avanzado como unos 15 minutos, comencé a ver tiras de piel muerta, de esas que dejan cuando mudan las serpientes. Algunas de ellas eran bastante grandes, quizás medían 3 metros o un poco más. No solo había regadas por el camino o entre el monte, también había muchas colgadas de las ramas de los árboles. Al ver todo aquello por donde iba pasando y pensar que aún me faltaba mucho camino por recorrer, me puso más nervioso todavía. Aunque aparecieron algunas veredas alternas al camino que llevaba, no tuve problema para encontrar la casa de la curandera. Sin perder tiempo, llamé a su puerta, quizá por mi desesperación al tocar. Cuando abrió la señora, me preguntó cuál era la urgencia. Después que le expliqué a lo que iba y cómo se encontraba mi papá, me hizo pasar a su vivienda. Nada más al entrar me di cuenta que no era una simple curandera, era una especie de hechicera. Había todo tipo de aromas, sobre todo a hierbas, olía a otras cosas que en ese tiempo no supe lo que eran. Hoy puedo decir que era el olor a incienso y cera quemada. En un rincón tenía un altar lleno de veladoras e imágenes donde sobresalía una figura tallada en madera. No logré verla a detalle, pero al parecer era de una calavera. Además, había algunos animales disecados, los cuales se encontraban en extrañas formas. Los más feos eran unos sapos enormes. Esa señora, que después supe que se llamaba Refugio, estaba mal encarada y era muy seria para hablar, pero era evidente que tenía mucho conocimiento. Estuvo buscando unos remedios en bolsas y frascos. Murmuraba algunas cosas que no lograba entender. Mientras amarraba unas hierbas, me preguntó si sabía qué clase de serpiente había mordido a mi papá. Cuando le dije que al parecer no había sido un animal común, sino una bruja que se convertía en serpiente, dejó lo que estaba haciendo. Me preguntó muy seria si estaba seguro de lo que le estaba diciendo. Nerviosa le expliqué que eso era lo que decía mi papá en medio de su delirio, además que la mordedura que tenía era muy grande. Me dijo que la planta que le quería llevar de nada le serviría. Él necesitaba otra mucho más potente porque una mordida de bruja era mortal. Mencionó el nombre de la planta, pero ya no lo recuerdo. El problema era que no la tenía ahí. Habría que ir a conseguirla al monte en ese momento. Le pedí de favor que me ayudara porque no podía regresar sin nada. Entonces agarró un morral, me hizo una seña para que la acompañara. Luego salió deprisa.
Me dijo que no me le separara mucho y se metió entre el monte. Yo iba muy nervioso caminando detrás de una señora que no conocía y que cada vez se internaba más en el interminable monte. Se me vinieron muchas cosas a la mente. La peor era que tal vez me llevaba al nido de las serpientes, pero me tenía que arriesgar. Estaba por delante la salud de mi papá. Caminamos por más de 20 minutos, ni siquiera hablábamos. La señora iba muy concentrada buscando por todas partes. En ocasiones se detenía, revisaba unas hierbas y volvía a caminar. Yo no decía nada, pero sabía que se iba acabando el tiempo. Hasta que por fin la encontró, la agarró y la olió por unos segundos. Así lo hizo hasta que quedó convencida de que era lo que buscaba. Entonces, sin tomar un descanso, regresamos. No supe si regresamos por el mismo camino, porque muy marcada en la tierra había huellas de un animal grande que se arrastraba, y esas no estaban cuando hacía unos cuantos minutos habíamos pasado por ahí. Quizás eran mis nervios, pero se me vino a la mente la idea de que ese animal nos andaba siguiendo. Se pasó otra media hora para llegar a su casa. Ya ahí, mientras la señora hervía unas hierbas, empezó a echar otras cosas al morral. Yo ya me sentía muy nervioso porque pronto oscurecería y me daba terror lo que me fuera a encontrar por el camino. Me alegré cuando la curandera me dijo que ella me acompañaría. Cuando por fin estuvo lista doña Refugio, me pidió que le ayudara con algunas cosas. Al abrir la puerta me di cuenta que casi oscurecía. Me preguntó si conocía bien por dónde nos iríamos porque nos podíamos meter donde estaba prohibido. Confiado en lo que me dijo mi mamá, que todo era cuestión de no salirme del camino, muy seguro le dije que sí. Pero cuando le mostré el camino, me dijo que ese era un tramo peligroso, que era mejor irnos por otra parte porque por ahí sí había muchas serpientes, sobre todo por las noches. Como yo solamente conocía ese camino, tuvimos que meternos por ahí. La curandera me dijo con voz de preocupación que teníamos que avanzar despacio para no llamar la atención de las dueñas del lugar. Aunque no me explicó a qué se refería con esas palabras, me supuse que no era a las serpientes, se trataba de las brujas. Sin una lámpara para alusarnos, de verdad que caminábamos lento. Otra vez iba detrás de esa desconocida señora entre la penumbra de la noche. Yo quería correr para llegar a atender a mi papá, pero también para salir pronto de ese peligroso y solitario camino. Yo avanzaba tratando de ver arriba de los árboles, porque algo escuchaba. Eso me hacía recordar lo que decía mi papá, que las brujas lo iban siguiendo desde arriba. Además, nos aproximábamos al lugar donde había visto muchas pieles de serpientes entre las ramas. No puedo asegurar que era a medio camino, pero sí que ya llevábamos como media hora avanzando cuando la curandera se detuvo. Me dijo, bajando la voz, que algo estaba parado enfrente de nosotros, como a unos 10 metros. No sabía cómo le hacía ella para ver entre toda aquella terrible oscuridad, porque yo no podía distinguir nada a esa distancia. Ahí nos quedamos. Después de un rato continuamos. Me acuerdo que la agarré fuerte de su vestido para que no se me fuera a perder. Caminamos todavía con un poco más de cautela. No sabía si la señora no escuchaba bien porque claramente había un ruido bastante extraño. Era el crujir de algunas ramas secas, como cuando algo pesado las rompe al caminar sobre ellas. Doña Refugio caminaba despacio, pero sin detenerse, como si no se diera cuenta o no le importara lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Pero metros adelante de nueva cuenta se volvió a parar. En voz baja me pidió que no me moviera ni hiciera ningún ruido. Yo me esforzaba por ver algo, pero me era imposible. De entre el monte salía un sonido muy extraño. Nunca había escuchado algo así. Era lo más parecido al bufido o gruñido de un gato. Fue la primera vez que la señora me agarró de un brazo. Presentí que algo estaba por suceder. De pronto, algo grande pasó volando por encima de nuestras cabezas. De nueva cuenta, me pidió que no me moviera. Aquella ave, o lo que fuera aquello, volvió a pasar. Esta vez todavía más cerca de nosotros. No sé si doña Refugio la había visto. Yo no me atreví a levantar la cabeza. Mientras la curandera algo iba diciendo entre dientes, yo me aguantaba las ganas para no llorar. Para mi alegría, a lo lejos miré la pequeña luz de una lámpara. Estábamos por llegar a mi casa. Tal vez era mi desesperación, pero todo el tramo ese que nos faltaba.
Se me hizo eterno porque escuché que algo nos siguió de cerca, arrastrándose como una serpiente. Cuando llegamos, mi mamá se alegró mucho de vernos, pero nos apuró para que entráramos porque nos dijo que ya tenía un rato que una bruja andaba alrededor de la casa. La señora algo sacó de su morral y dibujó una cosa en la puerta antes de meterse. Después de atrancar, se acercaron a ver a mi papá. Doña Refugio, la curandera, sacó todas sus cosas. Nos pidió que le ayudáramos porque mi papá ya no tenía mucho tiempo. Mientras mi mamá le ponía unos fomentos de agua fría en la frente para controlar la temperatura y la señora preparaba una bebida, podíamos escuchar que alguien andaba afuera. Solamente teníamos una ventana, pero sin cortina. En su lugar tenía una puerta de madera. Era tanto el ruido que se escuchaba que no aguanté más. Fui y abrí para ver de una vez por todas qué era todo aquello. Para mi asombro, lo que miré de verdad que me sorprendió. Cerré la ventana de un solo golpe porque algo que podría definir como una mujer con rasgos de serpiente venía directo a mí. Lo que más me espantó fueron sus brillantes ojos, como los que tienen los gatos, pero además su piel era negra y extraña. Al escuchar el portazo, mi mamá se dio cuenta de lo que había hecho y me gritó que atrancara la ventana. Aún con mis manos torpes por los nervios, así lo hice. No me dio tiempo de decirle lo que había visto. Me dijo que lo que andaba afuera era la bruja, seguramente la que había mordido a mi papá, y venía a reclamar el cuerpo como si fuera una presa. Lo único que se ocurrió fue agarrar el machete y ponerme en alerta para atacarla, en caso que lograra meterse. Se me había grabado lo que decían mi papá, que solo se moriría si le cortaran la cabeza. La curandera me dijo que no podría meterse, porque había puesto una protección para retenerla. Fue una noche larga donde los ruidos no pararon. Eran tantos que me hacían pensar que no solo era una criatura de esas. Quizás su intención era entrar porque se acercaban demasiado. Por gracia de Dios, eso no sucedía. Mientras tanto, según las propias palabras de la curandera, ella tenía una lucha para librar a mi papá de la muerte. Ella y mi mamá iban y venían. Yo solamente las miraba asustado, sin soltar el machete por si acaso. Ya por la mañana a mi papá le había bajado la temperatura, aunque seguía inconsciente. Nos dijo la señora que no nos preocupáramos, así estaría unos días. También nos advirtió que las brujas no se darían por vencidas y menos si olían la herida. Nos recomendó hervir algunas plantas de fuerte olor, eso las confundiría. Además, teníamos la protección. Antes de irse, hizo otra cosa. Nos preguntó cómo estábamos, porque había sido una noche de verdad siniestra. Utilizando un hubo de gallina, nos curó de espanto, sobre todo a mí por todo lo que había tenido que pasar entre el monte. Nos dijo que pasando 3 días regresaría. Todavía por 2 noches más mi papá estuvo inconsciente, y nosotros rodeados de aquellas horrendas criaturas que no nos dejaban en paz. Nunca nos sentimos 100% seguros, por lo mismo no salimos ni durante el día. La pasamos muy mal, pero lo más importante era cuidar a mi papá. Cuando por fin reaccionó, supimos que todo ese suplicio había valido la pena. Cuando pudo hablar, nos contó todo lo que vivía en el monte, sobre todo cuando se le hacía de noche. Ya en otras ocasiones, esas brujas lo habían perseguido, pero siempre lograba escapar. Nos confesó que no nos quería decir por temor a que no le creyéramos. Además, en un principio, él mismo pensó que quizás lo imaginaba. Le tuvimos que contar por lo que habíamos pasado y que sabíamos que las brujas eran verdaderas. Nos prometió que en unos días nos iríamos de ahí y empezaríamos de nuevo en algún pueblo lejano. Al tercer día se presentó la curandera. Le dio otras hierbas a mi mamá y le recomendó a mi papá que nos fuéramos por un tiempo, porque la mordida que tenía era como una marca imborrable y las brujas lo podían volver a atacar. Una mañana así fue. Juntamos nuestras pocas pertenencias y nos fuimos de ese lugar para siempre. Esa tierra se perdió. Creo que mi papá ni siquiera tenía escrituras, pero la verdad no nos interesaba regresar, ni queríamos saber nada de ahí. Ahora, 65 años después, que ya no viven mis papás, puedo contar esta historia. Lo haré una y otra vez.
Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.